tardes y bienvenidos a Cosplay Factory. Mi nombre es Jack Leblanc y estoy aquí para enseñarles cómo hacer nuestras propias hallas de cartón pluma. De esta manera, cuando ya hemos terminado, podemos hacer cosas como estas. Y ahora, sin más dilación, pasemos con la lista de materiales y ¡empecemos! Para este tutorial necesitaremos regla, goma eva y un bolígrafo, cola de contacto y un pincel, cartón pluma y cúter de precisión, lija de grano medio y taco, un palo de escoba, cola blanca y esterilla. ¡Empecemos! Lo primero que haremos será cortar las piezas que conformarán el cabezal, utilizando cartón pluma de 5 milímetros. Necesitaremos 4 piezas de 7 x 4,5 centímetros y las nombraremos como A, B, F y G. También necesitaremos 3 piezas de 7 x 1,5 centímetros. Las nombraremos como C1, D1 y E1. Luego cortaremos 3 piezas más de 3,5 x 1,5 centímetros y las nombraremos como C2, D2 y E2. Por último cortaremos 2 piezas de 3,5 x 4,5 centímetros. Estas serán la H y la I. Una vez las hayamos marcado, cortado y nombrado, pasaremos a pegarlas. Comenzaremos con las 4 piezas de 7 x 4,5. Las 2 piezas de 3,5 x 4,5 no las encolaremos todavía, las dejaremos apartadas a un lado. Una vez hayamos puesto cola por una de sus caras, dejaremos que se seque y comenzaremos a unirlas. Uniremos la pieza A con la B, la pieza F con la G, la D1 con la C1 y la D2 con la C2. Luego encolaremos una de las caras de estas piezas que hemos unido y la otra cara de las piezas E1 y E2. Una vez se haya secado, uniremos la pieza E1 con el grupo CD1 y la pieza E2 con el grupo CD2. Luego uniremos estos con la pieza AB y por último le añadiremos la pieza FG. Ahora que ya está unido, encolaremos los cantos superior e inferior y las piezas H e I, que irán en la parte superior e inferior respectivamente. Ahora que ya tenemos el cabezal listo, pasaremos a lijarlo para darle una forma más bonita. Para ello redondearemos todas las esquinas. Primero haremos una marca con el bolígrafo y luego pasaremos a lijar. Sé que es algo tedioso y aburrido, pero no te desanimes. Cuando lo tengas lijado quedará muy bien. Ahora que ya lo tenemos lijado, mejoraremos su aspecto. Para ello cortaremos una pieza de goma eva de 8 x 15,5 centímetros. Esta la utilizaremos para envolver el contorno de nuestro cabezal. Encolaremos tanto la pieza como el cabezal y cuando esté seco lo uniremos. Una vez esté unido tendremos que retirar el sobrante del agujero donde irá encajada la hoja. Le daremos un poco de lija para redondear bien las esquinas y por último marcaremos el centro en la parte inferior y haremos un agujero con el bolígrafo. Aquí será donde irá encastrado nuestro mango. Y ahora sí, ya está terminado nuestro cabezal. Pasemos ahora a la hoja. Lo primero que tendremos que hacer será dibujar la hoja que nosotros queramos, utilizando cartón pluma de 5 milímetros. Existen diferentes tipos de hojas. Puedes buscar en internet tu inspiración o bien diseñar la tuya propia. A la hora de realizar el diseño tendremos que tener en cuenta el punto del encastre de la hoja con el cabezal. Este será de 3,5 centímetros, con una profundidad de 3 centímetros. Una vez tengamos diseñada nuestra hoja pasaremos a cortarla. Necesitaremos 3 piezas iguales. Cuando tengas cortada la primera pieza podrás utilizarla de plantilla para marcar y cortar el resto de las piezas.
Una vez las tengamos cortadas, las encolaremos y las uniremos entre sí. Para ello utilizaremos nuevamente la cola de contacto. Pon cola de contacto en una cara de cada una de las piezas. Recuerda que la cara en la que pongas cola de la primera pieza tiene que ser opuesta a la de la última. La pieza de en medio llevará cola por los dos lados. Y ahora que ya están unidas, sacaremos el filo a nuestra hacha. Para ello tendremos que dar lija nuevamente. Recuerda, tómate tu tiempo y hazlo con calma. No tienes que terminarlo todo en el mismo día. Cuando hayas terminado de sacarle filo a nuestra hoja, ya la tendrás terminada y pasaremos al siguiente paso. Ahora vamos con el mango. En nuestro caso utilizaremos un palo de escoba. Cortaremos un trozo de unos 42 centímetros. Cogeremos el mango y marcaremos el contorno de este en nuestro cabezal para poder realizar el agujero donde irá encastrado. Cortaremos el agujero y probaremos a ver si encaja. En nuestro caso este palo tiene un acabado que ya nos gusta, pero si fuera el típico palo liso, te recomiendo que veas los tutoriales que dejaré en la descripción donde te enseñaré cómo realizar un mejor acabado de nuestro mango. Después, utilizando la cola blanca, lo encolaremos y lo uniremos. Ahora pasaremos a unir la hoja con el cabezal. Primero comprobamos que encaja perfectamente y luego pondremos un poco de cola en la hoja, la extenderemos bien con un pincel y la uniremos con el cabezal. No te olvides de limpiar bien el exceso de cola. Ya casi hemos terminado nuestro hacha, pero nos falta un último detalle, y este es el embellecedor entre el mango y el cabezal. Para ello, cortaremos una tira de esterilla de aproximadamente 9,5 centímetros por 1 centímetro. Luego, con la cola de contacto, encolaremos el cabezal y esta pieza. Lo dejaremos secar y una vez seco, lo uniremos. Únelo con cuidado, tómate tu tiempo, hazlo con calma y presiona bien para que quede bien unido. Y ahora sí, aquí está lista tu hacha. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplay. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Si te gusta lo que hago, suscríbete. Si tienes alguna duda, deja un comentario. Y nos vemos en el próximo tutorial.